La advertencia de Jesús sobre las religiones falsas. 1. La advertencia profética de Jesús. Hace 2000 años, en las afueras de Jerusalén, Jesús se sentó con sus discípulos en el Monte de los Olivos y les advirtió: muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24:5. Hoy, millones de personas asisten fielmente a servicios religiosos, leen textos sagrados y practican rituales creyendo seguir las enseñanzas de Cristo, sin darse cuenta de que podrían estar siendo desviados por doctrinas que solo parecen cristianas en su superficie. En este estudio, revelaremos 7 religiones que, aunque usan la Biblia y mencionan a Jesús, han alterado profundamente el mensaje original del Evangelio. 2. El origen de las falsificaciones doctrinales. Desde los primeros días del cristianismo, la amenaza de doctrinas falsas ha estado presente. Apenas 2 décadas después de la resurrección de Cristo, el apóstol Pablo ya advertía sobre este peligro. En 2 Corintios 11, 13-15, escribió: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La historia del cristianismo está marcada por la infiltración de errores que han desviado a muchos creyentes. Desde los judaizantes en la iglesia primitiva hasta los sistemas teológicos modernos, el enemigo ha usado siempre la misma estrategia: mezclar verdad con error. 3. Características comunes de las religiones falsas. Toda religión falsa, aunque parezca cristiana, comparte ciertas características reveladoras. Modifican la naturaleza de Dios, especialmente la divinidad de Cristo. Añaden o quitan elementos de las Escrituras, torciendo su interpretación. Alteran el camino de salvación, exigiendo obras humanas o rituales adicionales. Establecen estructuras de autoridad humanas que reemplazan la relación directa con Dios. El discernimiento espiritual es más necesario que nunca. 1 Juan 4:1 nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 4. Las 7 religiones que han desviado el mensaje de Cristo. A continuación, analizaremos 7 sistemas religiosos que han corrompido el Evangelio. 1. Testigos de Jehová. Esta organización enseña que Jesús es un ser creado, el arcángel Miguel, y no Dios encarnado. Esto contradice Juan 1:14, donde se afirma que el Verbo era Dios. 2. Mormonismo. Los mormones afirman que Dios fue un hombre exaltado y que los humanos pueden llegar a ser dioses. Esto choca con Isaías 43 horas y 10 minutos, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. 3. Cienciología. Este movimiento niega la existencia del pecado y la necesidad de un Salvador, promoviendo la autoiluminación. La Biblia enseña que no hay justo, ni aun uno, Romanos 3:10, y que solo Cristo puede salvar, Hechos 4:12. 4. Iglesia de la Unificación, Monismo. Sostienen que San Miang Mon era el nuevo Mesías. Pero Jesús advirtió en Mateo 24:24 que surgirán falsos cristos y falsos profetas. 5. Nueva Era. Este movimiento sincretista promueve que cada persona es divina y puede alcanzar la iluminación. La Escritura enseña que solo hay un Dios y un Salvador, Isaías 45:5, 1 Timoteo 2:5. 6. Iglesia Católica Romana. Si bien mantiene doctrinas cristianas, también ha agregado enseñanzas no bíblicas como la veneración a María, el purgatorio y la autoridad infalible del Papa. Apocalipsis 22:18 advierte contra añadir a la palabra de Dios. 7. Cristianismo liberal y teología progresista. Muchos grupos modernos han diluido el Evangelio, negando la deidad de Cristo, la realidad del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Pablo advierte en Gálatas 1:8, si algún evangelio diferente os es predicado, sea anatema. 5. La importancia de conocer la verdad. Para identificar las falsificaciones, debemos conocer profundamente la verdad. Como los expertos en detectar billetes falsos estudian los originales en lugar de las falsificaciones, nosotros debemos sumergirnos en la palabra de Dios. Los bereanos en Hechos 17:11 nos dan el ejemplo:
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. 6. Conclusión, un llamado al discernimiento. No exponemos estas religiones para condenar a quienes las siguen, sino para equipar a los creyentes con el conocimiento necesario para evaluar cualquier enseñanza a la luz de las Escrituras. Jesús advirtió que el engaño sería tan sutil que podría engañar aún a los escogidos, Mateo 24:24. Es tiempo de volver a la palabra de Dios y examinar todo con discernimiento. Manténganse firmes en la verdad del Evangelio. Si este estudio te ha sido de bendición, suscríbete y comparte para que otros también sean edificados. Descubrimiento de la verdad. En las afueras de Jerusalén, a las 16:08, tuve un momento de revelación. Me di cuenta de que había basado mi vida en escrituras falsificadas. Este despertar me llevó a examinar con mayor profundidad las doctrinas de varias religiones que, aunque se presentan como caminos a Dios, en realidad desvían a sus seguidores de la verdad. Escrituras manipuladas. A las 16:14, llegamos a la quinta religión en nuestra lista. Se trata de una organización particularmente engañosa, fundada en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Inicialmente, se presentó como un movimiento dedicado al estudio de la Biblia, pero con el tiempo desarrolló un complejo sistema de interpretaciones que, aunque afirman estar basadas en la Biblia, en realidad funcionan como escrituras adicionales. Han publicado numerosos libros y revistas con interpretaciones que, en muchas ocasiones, contradicen el significado claro del texto bíblico. Aunque no han agregado libros nuevos a la Biblia, su sistema de interpretación es tan estrictamente controlado que sus publicaciones terminan teniendo precedencia sobre la propia Escritura. Los miembros no están autorizados a interpretar la Biblia por sí mismos, deben aceptar las interpretaciones del cuerpo gobernante. Aquí se revela el quinto secreto de estas falsas religiones: crean un sistema de control absoluto sobre la fe de sus seguidores. Al afirmar que solo ellos poseen la interpretación correcta de la Biblia, se colocan entre el creyente y Dios. Este error fue advertido por Pablo en Gálatas 1, 6-9, donde condena a quienes pervierten el Evangelio de Cristo y los declara anatema. Estrategias de control. Este control se manifiesta en aislamiento social, miedo a ser expulsado y perder familia y amigos, prohibición de leer literatura crítica o apostata, imposición del miedo a cuestionar a los líderes. Pedro también advierte en 2 Pedro 2, 1, 3 sobre falsos maestros que explotan a los fieles con doctrinas destructivas. Un ejemplo de esto es Roberto, un ingeniero de 45 años, quien estuvo en esta religión durante 2 décadas. Cuando comenzó a hacer preguntas sobre contradicciones doctrinales, fue etiquetado como espiritualmente débil y amenazado con la expulsión. Finalmente, dejó el grupo, perdiendo amigos y familia, pero encontró la verdadera libertad en Cristo. Tradición por encima de la Escritura. A las 20:15, examinamos una de las más antiguas y grandes organizaciones religiosas del mundo. Aunque tiene raíces cristianas históricas y conserva muchas doctrinas ortodoxas, ha elevado la tradición eclesiástica al mismo nivel de autoridad que la Escritura. Esta iglesia enseña que solo sus líderes pueden interpretar correctamente la Biblia y que la tradición complementa la revelación escrita. Sin embargo, Jesús condenó esta práctica en Marcos 7, 6-9, llamando hipócritas a los fariseos por invalidar el mandamiento de Dios con sus tradiciones humanas. La palabra de Dios debe permanecer como la única autoridad final, como declara Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Distorsionando la salvación. Llegamos al punto clave, la doctrina de la salvación. La Biblia es clara: somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo, no por obras. Sin embargo, muchas religiones cristianas han distorsionado esta verdad, agregando requisitos humanos a la obra perfecta de Cristo. Esta religión tiene raíces en la Reforma Protestante, pero ha enfatizado tanto la obediencia a ciertos mandamientos y prácticas que ha convertido la salvación en un sistema de obras. A pesar de afirmar creer en la salvación por fe, en la práctica enseñan que guardar un día específico de reposo, seguir ciertas leyes alimenticias del Antiguo Testamento, adherirse a doctrinas específicas, son requisitos para la salvación.
Esto contradice directamente Efesios 2, 8-9, donde Pablo afirma que la salvación es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar. Lucía, una enfermera de 39 años, pasó una década en esta denominación. Cada semana le recordaban que no cumplía los estándares de Dios, lo que la hizo vivir en constante ansiedad espiritual. Finalmente, al entender la gracia de Dios, encontró libertad en Cristo. Conclusión, volviendo a la verdad. Estas 7 religiones tienen un factor común: desvían la autoridad de la Escritura y la sustituyen por tradiciones, interpretaciones humanas o sistemas de control. Pero la Biblia es clara: solo en Cristo hay salvación, sin intermediarios humanos ni cargas adicionales. La pregunta es, ¿en quién confiarás tu salvación?